Estimados hermanos, estimadas hermanas, pastores, pastoras, amigos que comparten con nosotros a través de este medio de comunicación, quisiera saludarles en la paz de nuestro Señor Jesucristo, deseando al mismo tiempo que Dios pueda estar bendiciendo cada una de sus vidas, donde quiera que ustedes se encuentren y a la hora que ustedes puedan verdaderamente conectarse para poder recibir una palabra de parte de nuestro buen Dios. En mi calidad de vicepresidente del Consejo de Pastores de la Comuna Nueva Imperial, me ha correspondido hoy día compartir con ustedes una breve reflexión de la palabra que quiero justamente considerar a la luz de esta historia maravillosa que nos relata el texto sagrado. Y voy a permitirme leer solamente un solo versículo del primer libro de Samuel, capítulo 2, versículo 21. Leo la bendición del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dice: y visitó Jehová a Ana, y ella concibió, y dio a luz 3 hijos y 2 hijas. Y el joven Samuel crecía delante de Jehová. Creo que todos nosotros, quizás si no todos, la gran mayoría, conocemos muy al detalle esta historia. Pero yo quiero mencionar verdaderamente un solo aspecto que me llama profundamente la atención y creo que va a bendecir su vida de la misma manera como yo fui bendecido. Generalmente cuando hablamos de la historia de Ana, nos recordamos sin duda de su oración, de su llanto, de su humillación, de su plegaria tan loable. Y muy rápidamente se nos viene a la memoria la historia de esta gran mujer con el pequeño Samuel. Pero este versículo de la palabra del Señor, que es el versículo 21 del capítulo 2 que estamos considerando, nos relata de que Dios visitó nuevamente a Ana y le dio el privilegio de poder tener 3 hijos y 2 hijas más. O sea, la mujer que era estéril, la mujer que no podía concebir, vino verdaderamente a ser madre de una hermosa generación que se levanta bajo el alero de esta familia, muy humilde por cierto. Y es sorprendente, porque en este versículo se establece claramente el hecho de que Dios jamás olvidó el detalle en el corazón de Ana desde el día 0. Y que fue justamente pensar en Dios. Ana, a la espera de una respuesta, estaba dispuesta a poner delante de Dios la vida de este muchacho, para que fuera un hombre de Dios, un siervo de Dios. Sin embargo, Dios le da el privilegio de poder tener 5 hijos más, a través de los cuales sin duda ella siguió disfrutando del cariño, del amor de cada uno de sus hijos. Pero si usted se da cuenta, el versículo establece claramente en su parte última que el joven Samuel
crecía delante de Jehová. Es decir, el escritor del texto sagrado nos relata de que Dios bendijo grandemente a Ana, dándole 3 hijos más y 2 hijas, es decir, 5 hijos más. Pero la historia que se seguirá contando en los próximos años, en las próximas generaciones, no es ninguna de la historia individual de estos 3 hijos o de estas 2 hijas. Sin embargo, sí la historia de Samuel. Por eso es importante considerar esta última parte del versículo que dice: y el joven Samuel crecía delante de Jehová. ¿Por qué? Y esta es la enseñanza que yo quiero que usted verdaderamente pueda en esta breve reflexión atesorar en su corazón. Porque déjeme decirle que lo que en nuestra vida verdaderamente tendrá trascendencia, si algo de lo que nosotros vamos verdaderamente a dejar como un legado para las generaciones que vendrán después de nosotros y que verdaderamente tendrá una trascendencia notable, será justamente aquello que usted haya puesto delante de los pies de nuestro Dios. Dios nos bendice, Dios nos prospera, Dios nos multiplica en todas aquellas áreas en las que nosotros quizás pudiéramos estar intentando avanzar. Dios nos provee, Dios en su misericordia abre puertas, nos da la gracia para poder ir a un otro lugar, alcanzar uno u otra cosa. Desafíos que están permanentemente en nuestro corazón, en nuestra mente, pero déjeme decirle que lo único que verdaderamente cobrará trascendencia en los años que se avecinan será justamente aquello que usted, así como lo hizo Ana, haya puesto a los pies de Dios. Nada más que eso. Es decir, aquello que verdaderamente me conecta con el reino de Dios. Porque Samuel es parte del reino de Dios. La historia de Samuel es parte, por cierto, absolutamente de la historia de Dios. Aquello que usted logre conectar con el reino de Dios en su vida será justamente lo que va a trascender en el tiempo. Cuando el versículo final del libro Apocalipsis dice claramente: bienaventurado de aquí en adelante los muertos que mueren en el Señor. Sí, dice el Espíritu, porque descansarán de sus trabajos, pero sus obras con ellos siguen. No está hablando de aquellas cosas que nosotros hayamos alcanzado mientras estamos en la vida, porque son muchas y, por cierto, sintetizarlas sería imposible en cada una de las áreas en las que Dios nos permite desenvolvernos, en el área profesional, en el área familiar, en el área social, en fin. Nada de eso será recordado. Lo que verdaderamente será recordado y lo que traspasará y trascenderá en el tiempo será justamente aquello que de su corazón haya sido puesto a los pies de Cristo, para que finalmente pueda conectar con el reino eterno del Creador. Y eso, aunque sea algo pequeño para algunos, déjeme decirle, Dios jamás, pero jamás va a medir nuestras acciones de acuerdo a estándares humanos, preceptos humanos, ideas o lineamientos terrenales.
Vea usted el gesto de esa mujer que verdaderamente pone delante de los pies de Cristo ese frasco de alabastro de nardo puro. Y quizás muchos no entendieron lo que estaba ocurriendo allí, y quizás alguien propuso de que nunca jamás se recordara un hecho tan bochornoso como ese, para algunos. Sin embargo, Jesús les llama la atención y les dice: no molesten a esa mujer, porque lo que ella ha hecho lo ha preparado para mi sepultura. Y os digo, dice Jesús, que donde quiera que se predique este santo evangelio, se hablará de lo que esta mujer ha hecho hoy por mí. No sabemos ni siquiera el nombre de esa mujer. No sabemos ni siquiera su historia. No sabemos ni siquiera todo lo que tiene relación con su familia. Pero eso no es relevante. Lo relevante en la historia de esta mujer es de que ella, en un punto específico, logró conectar una acción con el reino de Dios. Y eso es lo que hasta el día de hoy nosotros predicamos. Sin conocer tanto de su historia, pero eternamente se seguirá hablando de su hazaña. Y con Ana no es distinto. La historia de Ana nos muestra justamente la misericordia abundante de Dios en darle no uno, ni dos, ni tres, ni cuatro, ni cinco hijos, sino 6 hijos en total. 4 hombres, incluido Samuel, y 2 mujeres. Sin embargo, del único que nosotros sabemos la historia es de Samuel. Porque Samuel fue el punto en el que Ana logró conectarse con el reino de Dios. Y usted, mi estimado hermano, mi estimado amigo, de la misma manera tiene la oportunidad en este mismo instante de poder hacer lo que hizo el apóstol Pablo en algún momento, de decir: tantas cosas he alcanzado en la vida. Sin embargo, dice él, todo lo que yo haya podido alcanzar en la vida lo he puesto por basura con tal de ganar a Cristo. A ver si logro asir aquel a través de lo cual yo también fui asido. Prosigo al blanco, a la meta del supremo llamamiento. El apóstol Pablo había encontrado justamente ese punto en el que pudo conectar sus ideas, sus capacidades, sus acciones finalmente, con el reino eterno de Dios. Y eso es lo que ha trascendido. De la misma manera de Pablo conocemos muy poco de su historia. De su teología sí, de su personalidad sí, porque están plasmadas en los textos en los cuales él mismo, por el Espíritu de Dios, escribió. Pero a pesar de que no sabemos mucho de su infancia, de su adolescencia, lo que sí sabemos es bastante certero en lo tocante a sus hazañas, centradas absolutamente en el reino de Dios, en la persona de Cristo. Si yo le preguntara a usted cuáles fueron los nombres de los hermanos de Samuel, usted no podría darme una respuesta. Sin embargo, de Samuel seguiremos hablando
por los siglos de los siglos. Su nombre ha quedado escrito en el texto sagrado. Y además de eso fue el único hombre de Dios en este orden de jueces y caudillos que desarrolló un triple ministerio, prototipo de Cristo. Él fue profeta, fue juez y fue sacerdote. Y Jesucristo fue rey, fue profeta y fue sacerdote. De tal manera que esta reflexión, estimado hermano, estimado amigo, breve por cierto, tiene el objetivo, y es lo que deseo con todo mi corazón, de que usted entienda que no es relevante cuántas cosas alcance en la vida, sino que verdaderamente comprenda definitivamente que de las cosas que pueda alcanzar en la vida y que usted pueda poner a los pies de Cristo, será lo único que trascenderá en el tiempo y que verdaderamente será considerado, por cierto, por aquellos que constantemente nos observan. Y yo deseo que el mayor legado que nosotros podamos verdaderamente heredar a la generación que viene tras nosotros pueda ser ese legado que sin duda dice relación con todo lo eterno, todo lo divino, porque los autos se acaban, las casas se acaban, el dinero se acaba, la educación se acabará. Llegará un momento inclusive, dice la palabra, en que las profecías y las lenguas cesarán. Pero hay cuestiones que nunca desaparecerán y son las que verdaderamente están conectadas al reino de Dios. Y lo que Dios me pueda estar pidiendo a mí va a ser, por cierto, distinto a lo que Dios le pide a usted. Pero usted, como hombre de Dios, como mujer de Dios, entenderá la palabra y sabrá que quizás es el momento de poder darle la prioridad a Dios en su vida, en alguna área específica, así como lo hizo Ana, quien primeramente pensó en Dios. Y fue justamente esa ofrenda la cual Dios eternamente consideró para escribir en su libro santo. Y eternamente hablaremos de este gran varón. Usted también tiene la oportunidad y deseo que Dios les bendiga en esta breve reflexión para que pueda entresacar de su corazón lo más precioso y pueda ponerlo a los pies de Dios. Y de esa forma Dios se glorificará. Y habrá quienes serán bendecidos con aquel legado que usted pueda plasmar en sus corazones, en sus propias vidas. Que Dios les bendiga y que tengan un inicio de semana glorioso de la mano del Señor. Bendiciones.